Buenos días, familia. Qué bendición este tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios es real? No existe persona más real que aquel que dio origen a todas las cosas. El Creador es más real que las criaturas. Su presencia lo abarca todo. El Señor es bueno. Amén. Hoy día vamos a empezar una nueva serie titulada Vivamos en Paz. Son 3 semanas en las cuales vamos a desarrollar este tema y hoy día vamos a empezar con la introducción. Y en este primer acercamiento al tema voy a empezar con una historia de la vida real. Miles de personas cada año visitan lo que se conoce como la misteriosa mansión de Winchester en San José, California. Esta mansión fue construida por Sarah Winchester, que fue la viuda de un famoso fabricante y comerciante de armas, Oliver Winchester. No sé si ustedes han escuchado acerca de los rifles Winchester en el siglo XIX. Pero en un periodo de 38 años, desde el año 1884 hasta su muerte en el año 1922, la casa se mantuvo bajo continua construcción. Había equipos de carpinteros, albañiles, obreros y diferentes trabajadores que habían sido empleados 24/7, o sea, las 24 horas del día. Entonces, este inusual comportamiento de tener algo que no se detuvo por 38 años continuos se explica a través de una serie de historias. Esta práctica inusual tiene varias explicaciones. La primera, y la mayor parte de ellas, es que gira en torno a la creencia de la señora Sarah Winchester de que una maldición caería sobre ella o que los fantasmas de las personas que las armas de su esposo mataron la perseguirían y atormentarían de por vida a menos que ella mantuviese la construcción de esa casa. Otras versiones dicen de que ella creía que no iba a morir mientras ella se mantuviese construyendo la casa. Entonces, el resultado de toda esta creencia, estamos hablando acá de mucho dinero invertido, existen más de 10,000 ventanas en la mansión Winchester y hay puertas y escaleras que no conducen a ningún lugar. O sea, tú las sigues y terminas topándote con una pared blanca. Hay 160 cuartos en total. O sea, ¿por qué ella continuó haciendo más renovaciones y más construcción mientras ella vivió? Por esta creencia. Y se dice que en el dinero actual, lo que ella gastó fue unos $70 millones en construcciones sin sentido y todas en una búsqueda desesperada de paz que finalmente estaba condenada al fracaso. Ella no vivía en paz. Nunca encontró la verdadera paz. Y es frustrante para muchas personas y ver lo que ellas hacen para vivir en paz con ellas mismas, con los demás y sobre todo con Dios. Ahora, en la actualidad hay millones de personas que no han encontrado ni han conocido la paz. Ahora, nosotros estamos en el año 2020, ¿no? Y bueno, nosotros estamos familiarizados con las noticias, con la actualidad. Y la palabra de Dios describe con exactitud cuáles serían las características de la gente que iba a vivir en esos últimos días. Vamos a 2 Timoteo, el capítulo 3, los primeros 4 versículos. Pablo le habla a Timoteo y le dice, por el Espíritu Santo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, esto es en nuestros días, habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y aquí tenemos por el Espíritu Santo, si se puede decir así, una profecía de cómo serían nuestros días. Y vemos aquí las características de la gente impía de nuestro tiempo. Y cuando hablamos acerca de tiempos difíciles, es también muy difícil vivir en paz.
¿Cuándo? Cuando la gente busca lo suyo propio, su propia agenda, y sigue sus malvados deseos, y atropella a los demás, y daña a las demás personas, porque se abren paso para tratar de conseguir lo que quieren obtener. Ese es egoísmo puro. Y la palabra de Dios menciona acá también el amor por el dinero. El amor por el dinero solamente va a producir todos los males. Y aquí hay una serie de cosas cuando habla acerca de la fanfarronería, el orgullo, la falta de respeto por Dios, por los padres, la ingratitud, la falta de respeto por aquello que es sagrado, la falta de amor, la falta de perdón, la calumnia y la falta de dominio propio, la crueldad, el odio de lo bueno, la traición, la imprudencia, la soberbia y amar los placeres antes que a Dios. Todo eso no puede cohabitar con la paz de Dios. Es más, el hombre no fue diseñado para operar en esas cosas. Por lo tanto, está fuera de la voluntad de Dios practicándolas y por lo tanto no puede tener paz, no puede vivir en paz en esta situación o en esta condición. Estas características de la gente impía, la gente que vive sin Dios, lamentablemente ellos son los que constituyen la mayoría de la humanidad. La mayor parte de las personas en este mundo no son justas, son impías. Y eso es cierto. Donde hay impiedad, no hay paz. ¿Cómo puedes afirmar esto, Pastor Víctor? ¿Por qué? Porque está escrito allí en Isaías 57, versículo 21. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Donde quiera que haya impiedad, no va a haber paz. La paz empieza cuando hay un estado de justicia interior, cuando la persona tiene una relación correcta con Dios. Ahora, y si Dios dice que no hay paz para los impíos, yo lo creo, y es la pura verdad. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre para tratar de remediar esta falta de paz mundial? Bueno, ha tratado de obtenerla a su propia manera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, de acuerdo con Wikipedia, la Organización de las Naciones Unidas o la ONU o simplemente las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente y se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Y su sede principal está en Nueva York, en los Estados Unidos. ¿What? ¿Esa es la razón por la cual se creó? ¿Cuáles han sido los resultados desde la creación de la ONU? ¿Se ha obtenido la paz mundial? Nada que ver. Los resultados han sido terribles y no han obtenido la paz mundial. Sus resultados han sido infructuosos como los de Sarah Winchester. ¿Por qué? Porque la ONU no solamente es la mayor organización internacional, sino que también es la más corrupta. Y ellos buscan ser todo el tiempo políticamente correctos, buscan agradar al hombre en un nivel muy superficial, pero ellos practican cosas que se levantan abiertamente contra la ley de Dios. Hacen cosas que desagradan completamente a Dios. Y Dios ha dicho que el propósito de establecer las naciones es que las naciones busquen a Dios y lo sigan a Él. Entonces ellos están tratando de agradar a los hombres de una manera muy superficial. Es una organización corrupta, abiertamente liberal y promueve un montón de cosas que atentan contra la palabra de Dios. Ellos no buscan ni aman la verdad, no buscan la agenda de Dios, buscan su propia agenda. Y ellos dan mucho dinero para promover la ideología de género. ¿Para qué? Para que sea impuesta y enseñada en nuestros colegios, a nuestros niños. No solamente eso, la ONU también odia a Israel. Las resoluciones de las Naciones Unidas contra Israel son incontables, son innumerables. Y si alguien está en contra de Israel, está en contra de Dios. Se constituye abiertamente enemigo de Dios. ¿Por qué? Está escrito en Génesis 12:3, benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Escrito está y eso lo resuelve todo. Ahora, como parte de esta organización grande y corrupta, parte de esta organización es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU está conformado en su mayoría por países que violan continuamente, permanentemente los derechos humanos. Naciones como, ahí van, Venezuela, Bolivia, Irán, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte y otras naciones impías, malvadas,
y que también odian y maldicen a Israel. La ONU, por naturaleza, es impía y no puede conseguir la paz mundial porque no la tiene. No hay paz para los impíos de la ONU, dice el Señor. Algunos ejemplos y que están documentados para que vean que su esfuerzo ha sido completamente infructuoso. El periódico The Personal Journal informó acerca de esta increíble estadística. Desde el principio de la historia registrada, el mundo entero ha estado en paz menos del 8% del tiempo. En su estudio, este periódico descubrió que de 3.530 años de historia registrada, solo 286 años vieron la paz. Además, se hicieron más de 8.000 tratados de paz y todos fueron rotos. Más estadísticas. El expresidente de la Academia Noruega de Ciencias, junto con varios historiadores de Inglaterra, Egipto, Alemania y la India, vinieron con la siguiente alarmante información. Desde el año 3600 a.C., el mundo ha conocido solamente 292 años de paz. Durante ese periodo ha habido 14.351 guerras grandes y pequeñas, en las cuales 3.640 millones de personas murieron. El valor de la propiedad destruida podría pagar un cinturón de oro alrededor del mundo, con 156.4 kilómetros de ancho y 10 metros de espesor. Desde el año 650 a.C. ha habido también 1.656 carreras armamentistas, de las cuales solo 16 no han terminado en guerra. Las demás terminaron con el colapso económico de los países involucrados. Esa es la historia. ¿Cuándo empezó la falta de paz en el mundo? Cuando el hombre decidió sacar de su vida a Dios. Vamos al libro de Génesis. Y en Génesis capítulo 3, los 10 primeros versículos, leemos la historia de esta fatídica acción humana. Este es el escenario de la primera tentación y fue el escenario de la caída. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, o con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Esa es una mentira directa. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Y qué ocurrió? Y fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Fueron abiertos a la corrupción. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Esta es la gran tragedia de la humanidad, lo que muchos quieren borrar, conocido como el pecado original. Y aquí vemos el inicio de todo conflicto con el mundo. Adán y Eva se sometieron a la voz del enemigo de Dios, se sometieron a la voz de Satanás, a la voz del impío original. Se sometieron a la voz del ladrón de la paz. ¿Se acuerdan ustedes las características de la gente impía que caracteriza estos tiempos? Que Pablo le mencionó a Timoteo por el Espíritu Santo. Satanás posee todas esas características. Satanás es la suma de todas ellas. Satanás posee la maldad absoluta. Él es la esencia misma del mal. Por lo tanto, nunca tendrá paz. No tiene paz ni la tendrá. Porque la Biblia dice en Proverbios que el que siembra vientos cosechará tempestades, cosechará torbellinos. Y él es el enemigo número uno de la paz.
de la paz individual, de la paz familiar, de la paz laboral, de la paz eclesiástica, de la paz denominacional, de la paz organizacional y de la paz mundial. Satanás es el que divide individuos, familias, iglesias, naciones, pero sobre todo es el que consiguió, mediante el consentimiento humano, romper la unidad, la unión que existía entre Dios y el hombre. Dice aquí que Adán, en el momento que peca, experimenta la muerte espiritual. Después de seguir la voz del impío original, Adán pecó, experimentó la muerte espiritual, la separación de Dios y una corrupta condición interna. Adán experimentó la pérdida total de su paz. Ahora estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Él dijo, tuve miedo. Estaba fuera de la voluntad de Dios. Adán ahora era un hombre caído, era un hombre impío, era un enemigo de Dios. Y aquí tenemos la historia de la disrupción del orden original. Vemos aquí el caos reinante que ha ocurrido en el escenario humano, de lo cual no solamente la historia puede dar testimonio, nosotros somos testigos de todo esto que ha ocurrido acá. ¿Cómo se puede asemejar esta fatídica historia y esta realidad a lo largo de las diferentes generaciones, a lo largo de los siglos de que el hombre fue creado aquí en la tierra? Una vez, se los voy a comparar con una historia, otra historia de la vida real. Una vez había un veterinario que se encontró con un perro malo, ¿no? Este perro estaba ladrando, estaba enseñando sus dientes y tenía una mirada como que decía, ¿no? No importa cuánto tiempo yo viva, ¿no? O sea, voy a conseguir la oportunidad para clavarte mis dientes, para morderte, ¿no? Entonces, como él conocía mucho a los perros, ese hombre, como tenía por costumbre, procuró atraer al perro para que lo dejase acariciarlo, ¿no? Ante lo cual el perro abiertamente se opuso y más bien se puso más bravo todavía, ¿no? Entonces, el hombre se acercó lo suficiente como para mirarle los dientes y hizo una maniobra, ¿no? Y lo agarró por las patas y lo redujo. Es decir, él lo desarmó de tal manera que pudiese desarticularlo de todo medio de ataque. Teniendo el perro sujeto, él comenzó a examinar su rostro y el perro tenía una mirada de angustia y de desesperación en sus ojos. Y es ahí que este veterinario descubrió una enorme espina que se le había incrustado en una de las patas delanteras. Ante esto, él procuró sacársela de inmediato. El perro, por supuesto, se opuso, ¿okay? Pero después de haber ganado esta batalla, para su gran sorpresa, se dio cuenta que ya no existía más un perro bravo y gruñón. De repente, el milagro de la remoción de la espina había producido un cachorro que se puso a bailar, a saltar y a brincar, completamente despreocupado del mundo, un cachorrito cariñoso. ¡Wow! Hermanos, y así como ocurrió con este perro, al hombre se le clavó el aguijón del pecado. Y eso causó que seamos semejantes a perros gruñones, ¿no? Que le ponemos mala cara a los demás, cualquiera que se cruce en nuestro camino, cualquiera que se inmiscuya en nuestros asuntos, cualquiera que trate de frenar nuestros intereses, le ponemos cara de malo y queremos morderlo, ¿no? Entonces, ese aguijón turbó tanto nuestras vidas que no dejamos de ladrar a las demás personas. Y dicho dolor nos impide vivir en paz con nosotros mismos, con nuestros semejantes y sobre todo con Dios. Así como este perro necesitó de un veterinario para poder extirpar ese aguijón, que era la causa de toda su falta de paz, de todo su dolor, de toda su miseria, de toda su angustia, de toda su tristeza, el hombre está en la misma condición. Y nosotros necesitamos también de que alguien nos quite el aguijón del pecado del mundo y nos dé la verdadera paz. Y gracias a Dios que la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y al mismo tiempo es el príncipe
de paz. Es maravilloso. En 1 Corintios capítulo 15 habla acerca del aguijón de la muerte. Que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? O sea, Jesús quitó la muerte espiritual y sacó a luz la inmortalidad y la vida por el Evangelio. Él vino como espíritu vivificante. ¿Para qué? Para que podamos tener la paz verdadera que muchos han estado buscando. Entonces, cuando una persona acude a Cristo y se arrepiente de sus pecados, Él remueve, Él quita, Él extirpa el pecado de adentro y nos da un nuevo corazón. Y lo siguiente es que experimentamos su paz. El 25 de abril de 1982, en la Universidad Nacional de Ingeniería, recibí a Cristo. Me arrepentí de mis pecados, recibí al Señor en mi corazón y de repente una paz que nunca había conocido me inundó. Oh, eso es inolvidable. Gracias a Dios que hay una paz real. No solamente la presencia de Dios es real, su paz es real. Tú y yo podemos vivir en paz en un mundo turbado, en un mundo de aflicción, en un mundo donde hay gente peligrosa, tiempos peligrosos. Entonces, Jesús vino a un mundo herido, dolido, desesperanzado, hostil y desesperado. Y Él vino a buscar lo que se había perdido y Él vino a darnos la paz verdadera que el hombre no puede dar. La palabra de Dios nos dice en Juan, el capítulo 14, en el versículo 27. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Esto es interesante porque Jesús no nos da la paz como la da el hombre o como la da la ONU. Jesús posee la verdadera paz. Y si Él la tiene, la puede dar. Tú no puedes dar lo que no tienes. La gente impía no está en paz, ni consigo misma, ni con Dios, ni con los demás. La gente impía no es pacificadora por naturaleza. La gente impía es contenciosa por naturaleza. Ellos son los que sueltan las aguas de la contienda. Ok. Entonces, en Juan capítulo 14, versículo 27, estamos viendo de que Jesús vino a dejarnos su paz. Y esa paz es una paz verdadera. Es una paz que el mundo no tiene ni que tampoco puede dar. Y la da diferente, da la paz de una manera diferente. ¿Y cómo es que el mundo da la paz? El mundo da la paz de esta forma. Vamos a Jeremías, el capítulo 6, en el versículo 14. Dice que estas personas curan la herida de mi pueblo de manera superficial, o sea, por encima. Y dicen, una traducción dice paz, paz, y no hay paz. Esta traducción dice todo quedará en paz, tranquilo. O sea, como que le das palmaditas en la espalda a la persona. Todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Ahora, noten ustedes que acá hay un contraste, ¿no? Está hablando de un nivel superficial, ¿ok? Y ellos están tratando de algo por encima, pero todo está mal por dentro de la persona. Entonces, este remedio en realidad no es un remedio, ni siquiera es un paliativo. O sea, cuando dice que todo está mal, se refiere a que todo está mal por dentro de la persona. El problema es interior. El mundo no puede resolver los problemas interiores. El mundo sin Dios no puede hacerlo. Porque el aguijón del pecado está todavía allí, el veneno sigue circulando en su sistema y dañándolo todo. O sea, el mundo vive superficialmente. El mundo te ofrece paz que no puede dar. El mundo es impío por dentro y no hay paz para el impío, y toda la paz ofrecida por el mundo es falsa. ¿Tú te atreverías a acercarte a ese perro, aún con ese aguijón en su pata delantera, para darle palmaditas ahí en el lomo? Todo está bien, perrito. Te olvidas cómo era tener brazo. O sea, te muerde inmediatamente. No le puedes decir paz, paz a ese perrito, ¿no? Solamente Jesús puede resolver el problema interno del hombre. Y solamente Él puede revertir la falta de paz. El mundo no.
Y Jesús no trabaja superficialmente. Él vino para darnos un nuevo corazón, libres del aguijón y veneno del pecado. Como dije, Él quitó la muerte espiritual, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él es espíritu vivificante. Entonces Jesús prometió dejarnos su paz. Ahora, después de su resurrección, en Juan, el capítulo 20, en el versículo 19, esto ocurrió justamente en la noche después de su resurrección. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Jesús había resucitado en la madrugada de aquel primer día de la semana, que era domingo. Y cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ellos estaban en un estado de temor. Tenían temor de los judíos. Ellos no estaban en paz. Ellos temían por su vida. Pero Jesús se les aparece, y la primera cosa que sale de su boca es: paz sea con ustedes. En buen hebreo, Shalom Aleichem. La paz sea sobre todos ustedes. Hay una canción que dice Evenu Shalom Aleichem, ¿no? Y bueno, Jesús les dijo: paz con ustedes. Ahora, vamos a ponernos históricos y geográficos a la vez. O sea, tenemos que ser históricamente correctos, geográficamente correctos. Ese Jesús que se les apareció en ese momento, ¿de dónde había venido? Acababa de descender del cielo. Porque la mañana de la resurrección, Jesús apareció a varias personas y varias mujeres vinieron y quisieron abrazarlo. Pero dijo: ¡no me toques! Jesús, como sumo sacerdote, dijo: no me toques. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, después de haber hecho sacrificios por sí mismo, después de haberse bañado, después de haber lavado toda su ropa y después de haberse vestido de sus vestiduras sacerdotales, él no podía ser tocado por nadie en su camino para presentar la sangre en el lugar santísimo, en el templo terrenal. Y por eso, si alguien se le acercaba, le decía: ¡no me toques! Y por eso esas mujeres quisieron abrazar a Jesús, y Jesús le dijo: no me toques, aún no he subido a mi Padre. Pero él subió a su Padre. Y como el sumo sacerdote, él presentó su sangre en el lugar santísimo, y entró y obtuvo eterna redención, y ahí tenemos el inicio de la vigencia del nuevo pacto. Jesús se les apareció recién venido, ¿de dónde? Del cielo. Y en el cielo hay un continuo estado de reposo. O sea, Jesús se apareció allí y les dijo: la paz. ¿Qué paz? La paz verdadera. ¿Qué paz? La paz de Dios. ¿Qué paz? ¿Qué paz? La paz del cielo sea con ustedes que están en un estado de temor. Cambien ese estado de temor en un estado de reposo, en un estado de paz. Entonces, Jesús vino de un estado diferente, de un lugar completamente diferente, de un estado y un lugar de paz. Jesús, nuestra paz, el príncipe de paz, vino del cielo, en el cual se vive continuamente en ese estado de completa paz. El cielo es un lugar de reposo continuo y de paz absoluta. Y ahí no hay turbación, no hay temor, no hay inquietud, no hay afán, no hay miedo. No hay ningún tipo de preocupación. O sea, el cielo es el lugar de la perfección. Y Él nos trajo la paz del cielo que eternamente se ha disfrutado en el cielo. Y miren, aunque nosotros vivamos en este mundo, descrito por Pablo a Timoteo, tenemos que estar conscientes de que lo que estamos viendo con nuestros ojos no es lo único que existe. Que algo no se vea no significa que no exista. Tenemos que vivir conscientes, y no solamente horizontalmente orientados, sino verticalmente orientados. Tenemos que saber que existe un mundo paralelo a nuestro mundo, un mundo superior, pero que es mucho más real que nuestro mundo. Es un mundo conocido como el cielo, en el cual hay una completa paz. En ese mundo no hay rebelión, en ese mundo no hay impiedad, en ese mundo no existe ninguna de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo. Y tenemos que darnos cuenta que el panorama completo incluye 3 mundos. O sea, está el mundo superior, está el mundo intermedio y está el mundo inferior. O sea, el supramundo,
Está el mundo y está el inframundo. Hay 3 lugares, ¿no? Los lugares celestiales, los lugares terrenales y los lugares infernales. O sea, el cielo, la tierra y debajo de la tierra o el infierno. Y tenemos que entender de que con respecto al tema de la paz y de vivir en paz, o sea, la gente que está arriba, en el mundo superior, disfruta de una paz absoluta. Acá, en este mundo intermedio, se disfruta de una paz relativa. La única paz que vas a encontrar acá es en la paz de los hijos de Dios, que es la paz de Dios en ellos. Pero abajo, en el infierno, solamente hay impíos y no hay paz para los impíos. Solamente hay paz para los justos. Sea que estén en el cielo o sea que estén en la tierra, podemos vivir en paz. Pero abajo no se disfruta de la paz. Es el lugar de los impíos. Ahora, vamos a Juan, el capítulo 16, en el versículo 33. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, si tú no estás en Cristo, no hay paz. ¿Ok? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aquí Jesús nos está diciendo, en primer lugar, que la palabra de Dios, la palabra del cielo, nos fue dada con el primer propósito de darnos o impartirnos su paz. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso trae paz a tu vida. Por eso, hermano, lee mucho la Biblia. Si lees más el periódico, vas a perder tu paz. Pero si lees más la Biblia, las buenas noticias, eso te va a infundir, te va a impartir paz. ¿Qué paz? La paz del cielo. Tú lees acerca de las cosas terribles que ocurren acá en ese planeta y te vas a agitar. Vas a entrar en temor y no sabes qué esperar, ¿no? Pero si tú lees el libro de buenas noticias, el mejor de todos los periódicos, con las noticias eternas y las buenas noticias que vienen del cielo, entonces vas a tener gozo, vas a tener mucha paz. Pero Jesús vino para impartirnos la paz verdadera que viene del cielo. Entonces, cuando Él te habla, te comunica su paz, la paz del cielo, la paz de Dios, la paz absoluta, la paz y la calma absoluta que se disfruta en el cielo, porque es su paz, es la paz de Dios. Pero cuando hablamos acerca del mundo, en comparación, en contraste con el cielo, ¿qué cosa es el mundo? Es el valle de sombra y de muerte. ¿Qué cosa hay en el mundo? Hay aguijones, hay espinas, hay problemas. Hay toda clase de cosas que nos amenazan y que vienen para robarnos y quitarnos nuestra paz. Pero la solución es lo que Jesús planteó acá. Las soluciones de Dios producen paz en nosotros. ¿Y cuál es la solución de Dios? ¡Confíen! Confianza y fe en Dios es tener confianza y fe en la palabra de Dios. Repitan conmigo, fe en Dios es fe en su palabra. Fe en Dios es fe en la palabra de su paz. O sea, no solamente la palabra de Dios es la palabra de fe, porque trae fe a los que la oyen. La palabra de Dios es también la palabra de paz, porque imparte paz a los oyentes. También Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que tengan gozo. Es también la palabra de su gozo. Es la palabra de esperanza, es la palabra de vida. La palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando tú usas tu fe, caminas en victoria, porque la fe es la victoria que ha vencido el mundo y todas las cosas que están en el mundo que tratan de afligirnos y robarnos la paz. Entonces, vamos a ver que hay una lucha. O sea, el cielo procura nuestra plena paz, pero el infierno procura robarnos la paz. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a oír? ¿Vamos a escuchar la voz del impío original como hizo Adán? ¿O vamos a escuchar la voz de aquel que es nuestra paz? Que nos trae la paz del cielo, del lugar perfecto. Entonces, si tú confías, tendrás paz. Si crees, serás guardado por la paz de Dios. Vamos a Hebreos, el capítulo 4, en el versículo 3. La palabra de Dios nos dice, pero los que hemos creído, ¿quién es? ¿Quiénes? Los que hemos creído, los demás no. Los que hemos creído entramos en el reposo, en ese estado de reposo que Jesús vino a traernos del cielo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y aquí está hablando obviamente de la desobediencia de Israel, ¿no? Pero la Biblia nos habla históricamente hablando de
de 3 hasta 4 reposos. El primer reposo es el reposo que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén. Era un paraíso. O sea, Dios compuso la tierra en 6 días, ¿ok? Y al 7º día descansó. Entonces, Adán fue creado en el 6º día. Adán fue creado un viernes. ¿Sabían eso? Ok. Entonces, el primer amanecer para Adán fue la mañana del Shabbat, del sábado, que es el día de reposo. Entonces, cuando Adán se despierta, una primera despertada de Adán después de haber sido creado, se estira, ¿no? Estiramientos por acá, estiramientos por acá, estiramientos por acá, ¿no? Y Dios le dice en buen hebreo, Boker Tov, Adán. O sea, buenos días, Adán. Y luego le dice, entra en mi reposo. Mira todo lo que he preparado para ti. Disfruta, es un paraíso. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero Adán pecó. Y aquí vino la disrupción del orden original y vino el caos. Arruinó por completo todo. El segundo reposo histórico en la Biblia es el reposo que Dios le dio a los hijos de Israel o a la nación de Israel a través de Josué cuando entraron en la tierra de la promesa, en la tierra prometida. El tercer reposo que tenemos, y es el más importante de todos, es el reposo que está disponible para nosotros y que Jesús, nuestro gran Josué, obtuvo para nosotros a través de la redención. Y ese reposo, hermanos, está disponible y la Biblia dice, procuremos pues entrar en ese reposo. ¿Y cómo se entra en ese reposo? Por la fe. Ahora, ¿cuál es el cuarto reposo? Cuando venga lo perfecto, cuando tengamos cuerpos glorificados, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva en los cuales no hay injusticia, no hay nada de maldad, ¿no? Y el cielo y la tierra se conecten finalmente y la nueva Jerusalén descienda sobre la tierra, la nueva tierra, y entremos en un estado de reposo eterno. Esa es una extensión del reposo que Jesús consiguió para nosotros mediante la redención. Si quieren llamarlo cuarto reposo, está bien. Pero ahora, en el tiempo en el cual estamos viviendo, nosotros tenemos que creerle al Señor. Entonces el ingreso a nuestro reposo en Cristo no es automático. Es mediante la fe. Tú no puedes entrar a cierta página privada sin el password. Tú tienes que escribir la contraseña, ¿no? Si tú quieres pretender entrar de manera automática, o sea, te van a decir en tu cara, acceso denegado. Pero gracias a Dios por la sangre de Jesús que nos abrió el camino nuevo y vivo, tenemos acceso a su presencia y por la fe en su obra, en lo que su sangre consiguió por ti y para mí, por la eterna redención, tú puedes entrar en el reposo y descansar en lo que Jesús compró para ti en la cruz del Calvario con su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, y al sentarse a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces el Señor te dice, Boker Tov, Jim, buenos días hermanos. Buenos días, iglesia. Miren todo lo que he preparado para ustedes. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entren y disfruten. Entra, siéntate y cena conmigo. Y es por la fe. Es ese reposo en el cual nosotros debemos caminar. Un estado de continuo reposo, un estado de paz. Entonces, vemos que nosotros podemos experimentar la paz del cielo en la tierra. Repitan conmigo, es posible que vivamos en paz en este mundo. ¿Cómo? Mediante la fe, mediante creerle a Dios. Por lo tanto, podemos vivir en paz. ¿Cómo? Por el creer. Romanos, capítulo 15, versículo 13. ¿Hay esperanza para ti? ¿Hay esperanza para mí? A pesar de que vivimos en tiempos difíciles con gente tan malvada, hay esperanza, porque nosotros no somos impíos, somos justos. Y la justicia nos da la paz. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz. ¿Cómo? En el creer. ¿Para qué? Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay esperanza para ti y para mí. Podemos vivir en paz. ¿Cómo? Por el creer. ¿Podemos tener gozo? Sí. ¿Cómo? Por el creer. La Biblia habla de gozo y paz en el creer. Los que no creen, los incrédulos, no disfrutan del gozo del Señor ni tampoco tienen la paz de Dios. Ni los impíos ni los incrédulos tienen paz, dijo mi Dios. Entonces la incredulidad te separa de la paz de Dios. El temor y la ansiedad te roban dicha paz. Mucha gente está buscando hoy la paz a través de medios infructuosos. La gente recurre al placer, las drogas, el alcohol, la inmoralidad, la riqueza y otras calles o callejones sin salida. De la misma manera que Sarah Winchester, hay puertas
y escaleras. De la misma manera que en la mansión que Sarah Winchester construyó, hay puertas y escaleras que no conducen a ningún lugar. El seguir los caminos del mundo no te va a conducir a ningún lugar donde haya paz. Te va a llevar al lugar de los impíos, al lugar de la no paz. Y la clave para la obtención de la paz es seguir el camino que Dios ha establecido, trazado en su palabra. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Y Cristo es nuestra paz. Él selló la paz con su propia sangre. Nuestra paz está en Cristo. Así que, hermanos, vivamos en paz. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia. Que aún siendo enemigos de Dios, andando en malas obras, tú nos has reconciliado contigo mismo por la sangre de tu cruz. Padre, te agradecemos porque es posible en este mundo vivir guardados en completa paz por tu obra, por tu presencia. Es la clase de paz que se disfruta en el cielo. Y Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti. Nos enfocamos en confiar en ti, en creerte a ti, creer tu palabra y entrar en tu reposo. Amén. Vamos a hacer una confesión, iglesia, ¿está bien? Repiten conmigo. Señor Jesucristo, tú eres mi paz. Te pido perdón por haberme turbado, por haber temido, por haber dado lugar a la preocupación, al estrés y a la ansiosa inquietud. A partir de ahora, rehúso temer, rehúso preocuparme, rehúso estar en afán y en inquietud, y decido creer, decido confiar. Es posible disfrutar de tu paz acá en la tierra. Tu voluntad es que la tierra sea como el cielo y que en la tierra se experimente la paz del cielo. Lo creo y conforme a mi fe me será hecho. A partir de hoy día yo viviré en un estado de continuo reposo por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hay algo más. Si tú eres una persona que todavía no ha experimentado la paz verdadera, como Sarah Winchester y como muchos otros que han muerto sin ponerse a cuentas con Dios, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que impide que tengas la paz de Dios? Es tu naturaleza interna, es el aguijón del pecado, es el veneno del pecado que está en tu sistema. Lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Cierren sus ojos. Hagan conmigo esta oración. Si tú quieres recibir a Jesús, repite conmigo esta oración. Jesús, invoco tu nombre. Tú viniste para reconciliar con Dios al mundo. Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo hoy tu perdón y el regalo de la vida eterna. En tu nombre, amén.